Y sigo compartiendo. Ok, entonces, como veíamos en la parte del informe, ya más o menos vimos el tema de los índices. Ya vimos el formato de los párrafos, el tipo de letra mantiene el mismo que está acá. Y aquí tal vez la otra parte que me interesa mucho es la parte de las referencias. Vean, los documentos o este tipo de documentos es un documento que se llama académico. Realmente es un documento académico profesional. Lo que pasa es que tenemos que cumplir con una normativa que es académica. Entonces, este tipo de documentos no son documentos que se trabajan desde la perspectiva de lo que a mí me parece. No, se trabaja desde lo que se llama la evidencia objetiva, que eso incluye también la incorporación de referencias que fundamenten precisamente lo que ustedes incluyen dentro del documento. O sea, no es un documento que se construye a partir de lo que yo creo, no. Es un documento que va mostrando, va demostrando y además va fundamentándose en diferentes fuentes, elementos bibliográficos que nos permiten con ello dar fe de que lo que está incluido es también verídico y es comprobable. ¿Ven? Ok, entonces, por eso en el capítulo 7 debe incluirse el tema de las referencias bibliográficas. Ahora bien, el capítulo no se llama bibliografía y separemos un poco cuando hablamos de bibliografía, hablamos de referencias bibliográficas. La bibliografía es cualquier fuente que ustedes crean o pueden indicar que tomaron o vieron y lo incluyen, pero en el documento no se referencia. O sea, eso es como cuando hacen un trabajo y yo no referencié nada y encontré un título ahí que me parece y lo agregan como posible bibliografía. O por ejemplo, si yo hago un libro académico, entonces yo incluyo bibliografía para que ahí también revisen otros documentos que pueden servirles, pero en este caso no. En este caso el capítulo se llama referencias bibliográficas, porque el capítulo o el capítulo 7 se construye a partir de las fuentes de información dentro de lo que se llama referenciables, pero que dentro del documento al menos en una ocasión tuvo que haberse mencionado mediante una referencia o una citación o un parafraseo. O sea, no es simplemente es la fuente que yo quise agregar porque la vi por ahí, no, es porque realmente se utilizó dentro del documento. Entonces, dentro de lo que es el en sí, en las presentaciones, hay todo un tema que aquí les mostré de APA. De APA no es el único método de referenciación, está también el estilo Chicago, está el estilo MLA para lenguas, está el tipo IEEE, propiamente la IEEE, por ejemplo. En Colombia utilizan una que es de las normas Incotec. Eso es como que si Inteco, este, Instituto Técnico Costarricense, sí, Inteco, hiciera su propia norma de referencias para Costa Rica. Está, por ejemplo, Vancouver, que lo utiliza mucho en el área médica. O sea, APA no es el único modelo de referenciación que existe. Y aparte, el modelo como tal también incluye elementos de formato, cosa que en este momento yo les expliqué lo básico, pero no tomen mucho en cuenta el tema de formato de APA porque hay muchas cosas que nosotros usamos diferentes. Más que todo me interesa únicamente que se centren en el tema de referencias bibliográficas. APA como tal es las siglas de la Asociación Americana de Psicología, American Psychological Association, que es realmente una institución o una asociación que ha promovido una forma de estandarizar documentos y sobre todo referencias bibliográficas. Y entonces es un modelo que ya va por la séptima edición o versión, como le quieran decir. Entonces, en la parte de referencias, ahí sí usamos la parte de APA, tal y como nos indica, y para lo que son citaciones. Entonces, vamos a ver. La forma de las citas dentro de los documentos escritos no existe una única manera. Tal vez nosotros hemos creído, este, nosotros hemos creído como tal que la única manera que uno puede hacer una referencia, una cita es apellido del autor o autora y año, nada más. No. En realidad la citación es la manera en la cual nosotros hacemos referencia a esa fuente, pero que siempre dentro del estilo de redacción nos permita darle una continuidad a la línea discursiva del documento. ¿Eso qué implica? Que no existe una sola manera de hacer una citación o una referencia como tal. Por ejemplo, en este caso, en esta parte o en esta
lámina, se nos proponen 5 maneras distintas de hacer la misma referencia a la fuente. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente donde el autor es Sánchez. Ese es el apellido del autor o autora. Ok, Sánchez puede utilizarse dentro de paréntesis, fuera de paréntesis, dependiendo del estilo discursivo de la redacción. Por ejemplo, en el primero se hace, dice, de acuerdo a Sánchez, en ese caso, ese apellido es parte de la redacción, por lo tanto queda fuera del paréntesis. Lo único que se utiliza como paréntesis en este caso es la parte del año y la parte de la numeración, pero vean que también, o el número de página, pero vean que no necesariamente están pegadas, eso también se puede separar. A nosotros nos han enseñado normalmente que la única manera de referenciar es como en el ejemplo 3, que uno pone en sí, entre comillas, la frase que se toma del documento y entre paréntesis el trío de elementos que hacen una referencia. Apellido, año y número de página. ¿Ven? Entonces tenemos apellido, año y número de página en nuestro trío. El número de página no siempre existe, porque como dijo el compañero Henry, puede ser un documento de una empresa o puede ser de un sitio web y ahí no hay números de página, ¿verdad? Entonces, como no hay número de página, obviamente se elimina. Pero bien, el punto es que si vemos los 5 ejemplos, se darán cuenta que hay casos hasta donde el año también puede ser parte de la redacción. Casi que lo único que normalmente no es parte de la redacción es el número de página, porque el número de página no nos va a decir, en la página 147 del documento elaborado por Sánchez en el año 1994, porque eso ya ahí sí como referencia pierde el estilo. El número de página, que es el último elemento, siempre va entre paréntesis. Ahora bien, el orden del año y apellido va a depender mucho del estilo discursivo, porque en el ejemplo 2, en 1994, Sánchez ha concluido que el planeta es azul. Página 147. Entonces ahí, como el estilo discursivo me permite que el año vaya antes, fuera de paréntesis, entonces va a aparecer antes que el apellido. Ok, ¿qué es lo que demuestra esto? Que en realidad hay una libertad en la forma discursiva de trabajar la referencia, manteniendo siempre un orden de estos 5 ejemplos, pero que está asociado a esa flexibilidad que nos otorga la séptima edición en función de poder hacer un estilo discursivo más fácil de entender para un posible lector. Ven, ahora, como ustedes pueden ver, la citación normal, que es esta, que hemos visto, citas textuales, son citas que normalmente utilizan comillas porque estamos tomando algo directamente de la fuente. Pero bien, no necesariamente existe solo ese tipo. También está lo que se llama el parafraseo. El parafraseo es un tipo de citación o referenciación que no toma las palabras textuales directamente de la fuente, sino que puede ser que yo me leí un capítulo completo y ese capítulo hago una interpretación y entonces lo convierto con mis palabras y la única referencia que yo ocuparía colocar en un caso así, que también puede aparecer número de páginas, pero lo normal es solamente el apellido y el año. Eso es lo que se coloca. Igual, el parafraseo puede ser que el apellido y el año sea después de la referencia que yo hice, o puede ser que él utilice el apellido del autor como parte de la redacción. ¿Ven? Entonces, vean que por ahí andan más o menos las ideas de cómo trabajar. Lo importante es que siempre haya una referencia hacia el apellido de esa fuente, o sea, que el apellido del autor es la clave con la cual después, en el capítulo 7, nosotros podemos ubicar la fuente como tal. ¿Ven? Ok, otra cosa importante. Ya después de esto hay otros elementos adicionales, como por ejemplo, lo que son citaciones de más de 40 palabras. Las de más de 40 palabras son elementos como este. Son lo que se llama un parafraseo largo o una cita textual larga. Las citas de más de 40 palabras en realidad tienen que trabajarse en párrafos apartes, donde, por ejemplo, en una cita como esta, que tiene 2 párrafos, el primer párrafo, todo el párrafo va con 1,27 centímetros, o sea, como una sangría, desde el margen izquierdo normal de redacción. El segundo párrafo tiene en su primera línea una adicional de 1,27, o sea, como una segunda sangría solo en la segunda línea. Consejo,
Mi consejo no es usar citas largas, porque realmente ustedes las citaciones más que todo es en el capítulo 2 del marco teórico. Trabajen más con parafraseos, porque en realidad ver un marco teórico donde el 90% son citas no hace sentido. Eso no es un marco teórico, eso es más un, una forma de copia legal de algo. O sea, no se puede declarar realmente que sea un plagio, pero de cierta manera no hay una construcción académica del conocimiento porque lo que están haciendo es mucho copio o copiado de diferentes elementos, pero tal vez sin un orden o un sentido. Por eso lo más importante es el parafraseo. Ahora bien, esto es para que conozcan el formato si en dado caso van a usar citaciones de más de 40 palabras. ¿Dónde se utiliza la cita? Vean que no se utilizan comillas, pero la referencia por lo general va al final, pero también puede ser al inicio, porque puede ser que uno diga el apellido de esa persona autora, el año y indicar qué fue lo que afirmó y pone la citación y aquí en el último iría el número de página si tuviera. Ven, esas son las largas. Ahora bien, hay otro modelo o hay otros elementos a considerar. ¿Qué pasa si la autoría no corresponde a una persona física, sino jurídica, una corporación, una institución, XYZ, pero que sea no persona? Bueno, la primera cita en el texto siempre va a llevar el nombre completo de esa institución, organismo, corporación. Entre corchetes va a llevar las siglas. A partir de la segunda cita solo se utilizan las siglas. Y si fuera algo más narrativo, o sea, que el nombre de esa institución va dentro del texto, la primera vez que se utiliza va todo el nombre completo y a partir de la segunda, solo siglas. ¿Ven? Como acá. Entonces, de esa manera, es como siempre el primer nombre, la primera vez siempre va completo y luego se utilizan las siglas. Si en dado caso, por ejemplo, algunos de ustedes, no sé, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la primera vez que se habla del instituto, se pone Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, entre paréntesis, INVU, y después en el documento sigue usándose solamente INVU, para que lo, para que vaya reduciendo la cantidad de texto, porque está repitiendo a cada rato un nombre largo de una organización tampoco hace sentido dentro de un documento como esto. Rebeca. Gracias, profe. Disculpe, es que Ujú, no podía quitarme el mute. tranquila. ¿Qué sucede en el caso de que estemos usando el nombre de fantasía? De ahí nada más utiliza el nombre de fantasía y lo dejar así, porque obviamente para mantener la confidencialidad no vamos a hacer una referencia real en ese caso por un tema de confidencialidad. Lo que sí utiliza uno es que la primera vez que ponen el documento, digamos, marco de referencia empresarial. Bueno, la empresa en donde se va a realizar el proyecto se denomina Tres Fuentes de Agua. Se pone una nota al pie. Ujú. Entonces, una nota al pie, abajo se pone el nombre empresa de Tres Aguas corresponde al nombre de fantasía por temas de confidencialidad de la empresa. Listo, punto. Y ya. Ya Ok, en esa primera nota al pie queda redactado entonces la referencia de que hay una confidencialidad por la cual se está usando un nombre de fantasía. Entonces todas las referencias siempre van a ser hacia la empresa o hacia el nombre de fantasía, nada más. Ahora, si hay documentos internos de la empresa y demás que se utilizan en cuadros o en figuras, la referencia queda únicamente en los cuadros y figuras. No tenés que poner una referencia dentro de referencias bibliográficas porque de todas maneras no es como un material académico digamos de este tipo con ujú. ISSN o ISBN, sino que no va a tener ningún elemento de eso, entonces no ocupamos referencias bibliográficas de ese tipo. Ok, Ujú, perfecto, gracias. ¿está bien? Ok, ahora sí. Diego. Profe, en la misma línea de lo que acaban de conversar, si digamos, si la empresa le vamos a poner nombre fantasía ahí, tres aguas, podemos ponerle siglas igual y También. cuando la citemos ponemos ahí Las siglas TA, nada digamos. más. Exactamente, sí. La idea es que se mantienen las mismas reglas, nada más que considerando que es por un tema de confidencialidad. Ok, ok, Ujú. está bien, gracias. Ahora sí, ya aquí tenemos la citación o la referencia dentro del texto. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer las referencias bibliográficas. APA séptima edición. Ah, bueno, hay un punto antes de ver eso. Comunicaciones personales. La séptima edición de APA permite la introducción de un tema que se llama comunicaciones personales,
que para trabajos como ustedes es necesario. ¿Por qué? Vamos a ver, una de las cosas que ustedes se van a topar es que la información, sobre todo en la parte del problema, no va a estar como ustedes la desean. O sea, uno desearía que yo tuviera las tablas todas lindas con los resultados y nada más ahí yo decir, vea cómo se demuestra que aquí yo tengo un problema. Pero normalmente esa información no está tabulada de esa manera, sino que uno tiene que comenzar a construirla. Otras van a ser elementos valorativos, porque por ejemplo, algunos de ustedes se va a encontrar que la empresa a nivel de proyectos no tiene todavía documentación formal ni nada, sino que tal vez los empleados han venido creando sus propias herramientas y entonces no es por un formalismo como tal, no digo que ese sea un problema, sino que es una evidencia de una situación X, pero uno dice, bueno, ¿y cómo evidencio eso? ¿Cómo le hago una citación? Bueno, puede ser que se haya hecho un trabajo de una entrevista previa, puede ser que se hable con alguno de los compañeros o compañeras de ustedes, o se hable con jefaturas, coordinaciones, y entonces se hace como tipo trabajo previo de investigación a partir de entrevistas, mensajes de WhatsApp, algún email, correo o algo que le sirva como evidencia. Esto es lo que en APA 7 se llama comunicaciones personales. Ahora bien, las comunicaciones personales no se referencian en el capítulo 7, eso no se referencia, pero sí dentro del documento tiene que haber una referencia en la redacción. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, podemos tomar una frase que nos dijo la supervisora o el supervisor del área. Entonces uno dice, bueno, esta es la frase, entre comillas, y se hace su debida referencia. En la referencia, la comunicación personal es tal y como está estructurado en esta parte. Mary, coma, que ese es el nombre, digo el apellido, coma, la inicial del nombre, coma, comunicación personal, coma, fecha exacta en que se brindó la comunicación personal. La fecha exacta en que se brinda la comunicación personal. O la otra manera pudiera decir, según indicó la supervisora Mary, se han tomado medidas por la alcaldía para prevenir el suicidio adolescente. Entre paréntesis, comunicación personal, coma, fecha exacta. ¿Por qué es válido? Porque en casos como ustedes, algunas cosas no se van a poder documentar o nos va a servir como apoyo para poder después con eso evidenciar alguna situación específica. Y acuérdense de mí, no toda la información ustedes la van a conseguir. El camino es duro, es como un camino lleno de espinas, la verdad. Y entonces a veces uno va consiguiendo como fragmentos de información y hay que terminar complementándolo con comunicaciones. Por ejemplo, queremos demostrar que uno de los factores que está provocando el problema es que precisamente actualmente todas las comunicaciones se realizan por medio de canales informales, como es un WhatsApp, donde ahí también se dan aprobaciones de cambios sin consideraciones de ningún hecho y se puede entonces, con el permiso debido, colocar un pantallazo de esa conversación, eliminando nombres, obviamente, o sea, eliminando eso, y mostrando tal vez un pantallazo de una comunicación donde se vea esa aprobación de cambio simplemente por un mensaje que llegó y alguien dijo, sí, lo hacemos y punto. Ven, que entonces uno permite demostrar que no hay un análisis de la situación, no hay un análisis del cambio, no hay una valoración del impacto que puede tener y que eso va a generar después efectos contraproducentes a resultados de proyectos. Entonces, ese tipo de conversación es lo que llamamos una comunicación personal a nivel de su uso para su uso dentro del documento. Henry. Profe, siguiendo ese ejemplo que mencionas, ¿y qué pasa si tras de eso vamos todavía a algo más, lo más caótico que se haga verbal? Verbal, entonces ahí usamos tipo entrevista, porque entonces ahí usted puede decir, bueno, según cómo comunicaba, no sé, voy a usar el apellido tuyo, Murillo, en comunicación personal, o según la entrevista previa realizada a Murillo, señala que aprobaciones quedan a nivel verbal. Comunicación personal, fecha tal. Específicamente, se tiene el caso del ejemplo del proyecto tal, en donde el cliente le solicitó al director de proyecto un cambio así, así, de esta manera, que finalmente la persona valoró en sitio y simplemente dijo, se hace, pero sin considerar el impacto que tenía, que era A, B, C o D, y el resultado final que se obtuvo es un proyecto que sobrepasó, digamos, no sé, en tiempo, presupuesto, X, Y, Z, entonces complementas tal vez con la historia de todo un proyecto completo que sirva de ejemplo a esa situación. ¿Ves? Entonces,
se complementa una comunicación personal con algún ejemplo que podemos tener con datos, digamos que sean también tomados desde comunicaciones personales, porque tal vez no hay algo tan calculado por la empresa, pero por la historia del proyecto más o menos se determina hasta dónde pudo haber sido el impacto en los resultados que se obtuvo. Perfecto. Igual en problemas lo vamos a retomar cómo trabajar eso, pero lo importante es que vean que sí es válido el uso de comunicaciones personales dentro de documentos como los que ustedes están trabajando, porque es una tesis. En realidad, bueno, un proyecto de grabación en un informe de proyecto de grabación. Ok, ahora sí, ¿qué pasa cuando pasamos ahora sí del solamente la referencia a la parte del capítulo 7? Bueno, ahí es donde ahora sí vamos a lo que se llama la estructura propiamente de las referencias del capítulo 7. Vamos a ver, la estructura normal casi para toda fuente de información formal es los autores, o sea, una sección de autores que conlleva primero apellidos, coma, iniciales de nombre, apellido, coma, iniciales del nombre. Después viene entre paréntesis el año. Después viene la parte del nombre de la fuente, y ahí es donde vienen las variaciones, porque en el libro, obviamente es el nombre del libro. En artículos de revista va el nombre del artículo, después va el nombre de la revista y después va volumen, año y páginas. En el caso de los libros, lo que va sería nada más el lugar y la editorial del libro. O sea, cada tipo de fuente como tal tiene una estructura. Aquí yo les dejé algunas de esas estructuras, pero adicionalmente, que ahí es donde sirve el repositorio de información, que eso me recuerda, Elena, yo ya te agregué, cualquier cosa ahora revisas y ya está ahí. En la parte de APA, yo les agregué una guía de normas APA. Bueno, dos libritos, por decirlo de cierta manera, que indican las especificaciones por cada tipo de fuente, libro, revista, artículo de periódico y demás, cuál es la estructura de la referencia que va en el capítulo 7. ¿Ven? Entonces, en el capítulo 7 hay que hacer uso de estas estructuras por cada tipo de fuente. Cada una tiene sus variaciones mínimas. En términos generales, lo que se agregó APA 7 para todos es una cosa que es media aburrida, sobre todo en la parte de los autores. Cuando un artículo tiene 15, 20 autores, tienen que poner todos los autores. Si el artículo, documento, libro, lo que sea, tiene más de 20 autores, se llega hasta el número 19, se pone 3 puntos y luego se coloca el último autor. Consejo, busquen fuentes que tengan como máximo 5 autores, porque si no se va a poner tedioso el tema de agregar esto. Pero ahorita les digo una posible forma de trabajarlo un poco más ágil el tema. Dayana. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Se Ajá. puede confiar en la automatización que genera Word no. Word? No, Word es No. sexta edición. No tiene la séptima. Ahorita les digo con qué sí lo pueden Ok, trabajar. Sí, ok. esa era la parte, por eso les decía, ahorita les digo cómo trabajar la automatización, porque el problema de Word es que Word, si ustedes lo revisan en este momento y van a, por ejemplo, a este documento, o no sé si mi versión sería ya un poco caducada, el tema es que ustedes vienen aquí a la parte de referencias y buscan APA y lo abren, dice APA sexta edición, lo ven aquí abajito, no es la séptima. Por eso es que ahí no pueden usar la de Word, porque al pedir nosotros la séptima tenemos ese pequeño detallito. Entonces, aquí termino la parte de generalidades. Como pueden ver, aquí se volvió tedioso el tema de los autores, porque aumentaron hasta 20. Antes era hasta, creo que eran 9, y ya el décimo ya había que hacer esto de los 3 puntos, pero ahora lo aumentaron hasta 20. Luego vienen las estructuras para cada uno, páginas web, informes, leyes, documentos, artículos, tesis, que estos son los principales que ustedes pueden usar. Y otro tema también que se puede agregar, dependiendo si lo pueden conseguir, es que también se puede usar referencias a material multimedia. APA 7 lo permite, pero ahí vamos ya a la parte académica. Por ejemplo, queremos usar un video de YouTube. Ok, sí, se puede usar. Siempre que el video de YouTube ustedes puedan demostrar que corresponde en sí a una fuente confiable.
No sé, por ejemplo, es un video del PMI, ok, si es un video del PMI dentro de sus redes sociales, dentro de YouTube, dentro de su canal, listo, lo pueden utilizar como referencia. Y también dentro del documento, el material multimedia tiene una manera de cómo referenciarse o citarse. Pero, por ejemplo, yo quiero usar una entrada de Twitter, ok, siempre que la entrada de Twitter tenga que ver con un organismo, instituto o institución que sea formal y le dé validez a la fuente, lo pueden usar. No sé, por ejemplo, el PMI puso su publicación en Twitter de uno de los estudios que realizó. Ok, perfecto, porque el PMI está presentando un resultado, o como por ejemplo en el área mía, que es más de telecomunicaciones, Huawei lanzó algún documento sobre una nueva tecnología y a veces lo publican en Twitter o a veces publican en LinkedIn, que es otra red, digamos, de profesionales, que me imagino que más de uno de ustedes debe de tener este, algún perfil en este. Entonces estos documentos también pueden ser utilizados y referenciados, pero porque su fuente o su origen es confiable. Por ejemplo, si yo quiero usar una entrada de Facebook o Instagram, es porque corresponde a una institución, corresponde a algún elemento o fuente confiable. No porque, por ejemplo, vino un Roberto Santamaría y puso algo y ya. No, no, no. O sea, siempre tiene que estar relacionado con el tema de una validez y confiabilidad de la fuente inicial del proyecto, o sea, del documento, de la información. Tiene que ser una fuente confiable. ¿Ven? Pero es válido utilizarlo. Nada más tienen que cerciorarse de que sea confiable. Obviamente, ¿qué son fuentes confiables? Personas reconocidas, investigadores, institutos, organizaciones que tienen su validez. Ok, eso por ahí. Ahora sí, vamos a la otra parte. La pregunta que hacía la compañera es esta. Dentro de Word, para los que no lo conocen, porque ya igual aquí no todos lo manejan, hay una forma en la cual uno lo puede hacer automático, pero como les mostré, el problema de acá es que APA es sexta edición, no la séptima. Entonces, hay varios organizadores bibliográficos, por decirlo de cierta manera, porque ahorita se me escapa el nombre real que usan esto. Hay una herramienta que se llama Mendeley, que se la tiene el Tech Digital. Creo que se llama citadores bibliográficos. Por aquí dejen buscar a ver si lo encuentro. Citadores Tech Digital. Bibliografía. Es que no me acuerdo dónde es que está. A ver si aquí en Tech Digital me sale algo. Bueno, hay unas herramientas. Es que, ¿cómo era que se llamaban estas herramientas? Disculpen el nombre, es que la herramienta se llaman organizadores bibliográficos o de referencia o algo así. Ahí después les digo el nombre. Uno es Mendeley. Otro que encontré y ahí buscando, que era bastante fácil de usar, es uno que se llama Zotero. Precisamente aquí, si yo no estoy mal dentro del repositorio, déjenme revisar un momentito. Dentro del repositorio o en documentos, si no, yo lo busco y lo voy a agregar, porque eso sí me ha faltado. Hubo un estudiante que nos había hecho un video de cómo usar Zotero. Zotero es una aplicación, que es esta, que uno lo puede bajar gratis de internet y a su vez, él instala un tipo de plugin o un tipo de aplicación pequeñita embebido dentro de Word. Ven, aquí lo instala, se instala en la barra de herramientas. ¿Cómo funciona? No sé, se los voy a poner de esta manera. Ustedes vienen, comienzan a cargar primero aquí. Yo por lo general vean que yo tengo varias, como decir, carpetas que están relacionadas directamente a algún elemento, alguna investigación o algo que yo he venido trabajando. Como lo pueden ver acá, yo tengo como organizado dependiendo de qué he venido trabajando, artículos, revistas, tareas de otras cosas, y entonces yo voy agregando aquí la fuente de información. Yo aquí agrego, por ejemplo, un nuevo elemento, artículo de revista, documento, informe, libro, tesis, y hay otros tipos como artículo de enciclopedia, periódico, audiencia, carta, correo electrónico, emisión de radio, entrada de blog, diccionario, entrevista, estándar, mapa, propuesta de ley, sección de libros, software. O sea, aquí yo tengo varios, digamos que modelos
para yo poder agregar una bibliografía. Entonces uno carga la información parametrizada, porque al final esto es una parametrización de la información. Por ejemplo, este es un libro, el libro es Fundamentos y Aplicaciones de Seguridad en Redes WLAN, que son las de wireless. Tengo los autores, que se carga primero el apellido, luego el nombre, cuál es la edición, cuál es el lugar, la editorial, año, cargo por ejemplo el ISBN, la URL y algunos datos que son los básicos, que sean los básicos que requiere APA. Una vez que uno carga la fuente acá, yo puedo venirme al documento y redactar y decir, por ejemplo, no sé, eh, la seguridad en las redes WLAN van a depender del grado de capacidad que tenga la persona administradora de la red y la configuración de los recursos disponibles. Digamos que eso lo estoy parafraseando de uno de los libros. Yo tengo que tener la aplicación abierta. Me vengo a Zotero, le doy agregar o editar una citación aquí en esta parte. Me busco, porque él va a abrir como una ventana. No sé si la están viendo, una ventanita roja. Yo tengo que abrir acá donde dice vista clásica. Me voy, por ejemplo, a este libro y yo le puedo decir si quiero que omita el autor o no, o le agrego número de página. Digamos que este tiene la página 25, digamos. Entonces yo agrego esa referencia. ¿Ven dónde la puso aquí? ¿Lo ven dónde me la agregó? Ahora ustedes dirán, ¿por qué aparece et al? Porque automáticamente él sabe que después de 3 autores ya se utiliza lo que se llama et al, o sea, y otros. APA 7, desde la primera referencia para dentro de la redacción, no para la referencia del capítulo 7, sino para la citación, permite que más de 2 autores, o sea, de 3 en adelante, se conozca de la primera solamente los apellidos del primero y se le coloque la leyenda et al. Y vea cómo aquí pone de una de 2006, página 25. Uno va al capítulo 7, en este caso yo he aquí puesto un ejemplo, vea que aquí ya aparece el esta sobrino, o sea, ya la agregó. Si yo tengo que empezar de cero para agregar la bibliografía, cuando agrego la primera referencia le doy add o editar bibliografía. Y él me va a jalar las bibliografías que en este momento dentro del documento se han utilizado. Aquí hay algunas cargadas de ejemplos que he venido usando, pero como ven ya agrega el este y sobrino. Y lo agrega también en orden bibliográfico automáticamente y nada más hay que valorar que realmente está cumpliendo con el formato. Otra cosa importante, lo agrega una vez en el formato de la sangría francesa. ¿Por qué? Porque la bibliografía es usando sangría francesa, que es la primera línea, en realidad está en el margen, y las demás líneas son las que están a 1.27 centímetros, igual a espacio y medio. O sea, eso ya lo hace automático y también coloca en buena teoría en automático lo que tiene que ir ¿cómo se llama? En cursiva. Si agregamos otra referencia, no sé, me vengo a otro capítulo, digamos que acá. Entonces, la seguridad es vulnerable por razones, por situaciones no necesariamente asociadas a capacidades de equipos. Digamos que esa es otra frase. Le doy add o adherir o agregar o editar una citación. Abro aquí donde dice vista clásica. No sé, le voy a este otro documento que se llama el de seguridad para Internet de las cosas. Y no sé, digamos que le voy a poner página 30. Entonces yo tengo aquí lo de los autores. Y si yo me voy al capítulo 7, en buena teoría, como ya lo agregué de esto automático, me lo va agregando automáticamente. ¿Ve? Entonces ya la bibliografía se va construyendo automáticamente. Esa sería la automatización que he encontrado con Zotero. Como les digo, hay otros, está Mendeley, pero es que en la herramienta del TEC, déjenme ver si lo busco de otra manera.
Le voy a quitar lo de TEC digital, aunque sé que están en el TEC, gestores bibliográficos, ese es el nombre. ¿Ve? El TEC tiene algunos gestores bibliográficos que también ustedes pueden investigar. Yo les digo porque he venido usando Zotero y que lo pude investigar, pero el TEC creo que tiene estos. Mendeley, EndNote Web, no sé cuál es, y RefWorks. Cada uno de estos tiene como una explicación. Ustedes tienen acceso a esto y lo pueden utilizar. Vean que aquí también disponible no solo para gestión de citas, sino también como apoyo a trabajos de investigación. Tiene acceso a cientos de recursos de búsqueda. También tiene búsquedas de este otro. Y Mendeley, que también es otro gestor bibliográfico. Ese es el nombre, gestor bibliográfico. Todos estos son gratis. Ustedes pueden registrarse y pueden comenzar a utilizar. Claro, cada uno tiene su guía de cómo utilizarlo y la otra es Otero. Aquí lo importante es que ustedes puedan utilizar correctamente el uso de los gestores o esto para automatizar, de tal manera que no se vuelva una carga, porque realmente hacer esto a pata, Dios mío, o sea, se vuelve mucho enredo. Hay que ser sincero, no es ni lo más agradable ni lo mejor, jamás. Hacerlo a pata, que sería manualmente, no conlleva digamos, no es. O sea, sí es de recibo. Lo que me quiero dar a entender es, no es tan viable porque ya en los momentos donde ustedes están trabajando con respecto a este documento, obviamente se vuelve tedioso y el punto es disminuir esa parte tediosa. Esto cada uno tiene guías y esa parte ya ahí sí ya se los dejo yo a su investigación. ¿Alguna duda hasta esta parte? Porque quiero aprovechar para mostrarles otra cosa que también tienen de bases aquí en el TEC digital o en el TEC, para que ustedes también puedan usar para cuando tienen que hacer búsquedas bibliográficas. ¿Hasta aquí estamos bien? No hay ninguna duda con la parte de los gestores. Ahí lo buscarán, pero hasta el momento estamos claros. Pueden automatizarlo, eso no hay ningún problema. ¿Dudas, consultas? Ninguna. Ok, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Ok, Sí, vean, profe. lo otro. En el TEC hay unas bases de datos suscritas TEC. No sé si en los otros cursos se las han mostrado. Si lo han visto. O sea, el TEC tiene dos cosas. Base de datos y repositorio TEC. ¿Ustedes sabían eso o no? Sí, profe. Sí, ok. Ya han trabajado las dos. La base de datos, al menos yo no. El repositorio sí lo había Conocido. visto. Ok. Sí. Vamos a ver. El repositorio TEC está relacionado con las obras propiamente del tecnológico, o sea, tesis y demás documentos que están relacionados y algunos, o sea, que están en la biblioteca del tecnológico como tal, o sea, es propiamente de la biblioteca del tecnológico. Hay recursos educativos, que por ejemplo aquí tenemos tipos de animación, audio compuesto, autoevaluación. Ven, entonces aquí hay varias cosas que aparecen por acá, que están por acá. Ajá. Ven, o sea, aquí hay videos multimedia, pero también hay otros que son, digamos, todo el repositorio que podemos hablar de tesis y demás. Eso es lo normal, es como una biblioteca propiamente de la organización, o sea, de la biblioteca del TEC. Pero hay otra cosa que se llama bases de datos suscritas. Las universidades estatales, porque yo también trabajo en la UNED, yo soy encargado de cátedra en la carrera de telecomunicaciones de la UNED, entonces también por el otro lado, mi trabajo, digamos que base es universitario, han venido contratando una serie de bases suscritas con el fin de que ustedes tengan capacidad de tener mayor acceso a ciertos repositorios de organizaciones, de editoriales y otros donde puedan encontrar gran cantidad de información. Estas bases de datos están organizadas alfabéticamente por letras, como verán acá, y hay algunas que son, por ejemplo, para normas de certificación, como es la ENOR, que esa es europea. Hay otras de publicaciones, por ejemplo, para química general. Aquí dice que es información de las áreas de computación, tecnología, información electrónica y mecatrónica. Tenemos bases de datos especializadas en ingeniería también. O sea, no hay una específica, por ejemplo, en gestión de proyectos, pero hay algunas que son como más generales o hablan, por ejemplo, de temas de administración de empresas y otro tipo, que acuérdense que aquí tengo dos énfasis, construcción y empresarial. Entonces, podemos buscar
cuál base de datos nos sugiere o pareciera que puede tener información. Entonces vean que más o menos podemos andar hablando de un acceso a más de 50 bases de datos distintas de diferentes organizaciones, institutos y publicaciones. Por ejemplo, este de Spy Digital Library es como libros generales de muchos temas, vean que dice artículos de revista, libros, videoconferencias, vean que habla de comunicaciones, redes, procesamiento de señales, este puede ser más de ingeniería, pero puede ser que haya algún tema de proyectos, o sea, nunca es malo dejar de buscar. Scopus, por ejemplo, es mucha herramienta para búsqueda de artículos de revista. No sé si aquí pueden tener lectura, porque algunos de Scopus sí son muy caros por las publicaciones y cobran mucho por descargarlo. La idea es que por lo menos tengan acceso al material. ProQuest, yo sé que sí pueden sacar, por ejemplo, vea que aquí habla de libros principalmente, y aquí habla de videos como tal, pero por ejemplo, yo puedo venirme aquí a ProQuest Academic, no sé si estará funcionando, es que como lo tengo ligado a la cuenta de Lunet y en Lunet están caídos ahorita, déjeme ver si puedo buscar alguna que me salga desde el propio, que no sea con Lunet, ok, aquí está. Aquí solo ingresan con el usuario de su correo electrónico Estudiantec, no tienen que poner el arroba Estudiantec ni nada de eso, y luego tienen que poner su clave del correo, con eso ingresan. Entonces, una vez validado el ingreso, entonces cada uno de estos tiene un método de búsqueda. Algunos aparece arriba, otro dice, bueno, por ejemplo, buscar aquí por colección, otros, déjenme ver si anda por acá. Browse Independent Voice, Search Image. Por título, por tema, por colección. Vamos a ver si nos sale aquí por subject. Déjenme ver dónde anda el buscador. Como les digo, cada uno tenemos que andarlo buscando. Bueno, dice áreas de estudio, estudios afroamericanos, estudios africanos. Profe, disculpe, pero ¿cómo es que cómo llegamos justamente Acá, cuando ajá, al ingresé de base acá. de datos, a este mismo, ahí? Ok, aquí estos. tech.ac.cr, bases de datos suscritas. Ya se los pongo en el chat. Gracias. Déjenme nada más. Parece que aquí tengo que andar buscando con esto. Ajá, ahí está. Este es el de bases de datos suscritas. Entonces, ahí es donde viene un poco la técnica de búsqueda. Ya cuando uno logra entender, porque cada buscador es diferente, por ejemplo, aquí, no sé, puedo irme tal vez a comportamiento organizacional. Y aquí me aparece un rango, 2002, 2018, me dice administración, acá, ¿qué es? Esto es educación, administración de perspectivas, revisión de gestión, bueno, no sé, estas son revisiones. En cada uno, ve, ahora sí, buscar en el journal, en la revista, no sé, pongámosle project, a ver qué sale. Entonces, en cada base de datos van a tener que andar buscando específicamente cuál es el método de búsqueda. Me dio 883 resultados. Puedo ponerlo por relevancia o puedo ponerlo desde el más nuevo. Algunos van a tener herramientas que le permiten a uno limitar. No sé si aquí la fecha específica, eso está vacilón. 16 del 4, si esto está vacilón, ¿cómo buscarlo? No sé qué es CE y no sé qué es BCE. Before, no, es que no sé qué será. Bueno, habrá que buscarlo. Aquí ya uno comienza a revisar los títulos para ver si los títulos trae algo. Por ejemplo, aquí le podría agregar, no sé, management para ver si me sale algo. Lo voy a poner desde el más nuevo. Ajá. En la era, mientras trabajo de procesos. O sea, uno lo primero que revisa es si el título me sirve y parece que se relaciona con mi tema, lo abro. Si no, pasen y vayan pasando. Obviamente uno trataría de limitar también la búsqueda a artículos de menos de 5 años. Pero ustedes pueden acceder a todas estas bases con su usuario del correo y con la clave del correo. Entonces, esto lo tienen a disposición. Tienen que ir verificando en cada una de las bases si puede andar o no relacionado al tema de gestión de proyectos o el tema de investigación de ustedes y con eso pueden revisarlo. Por ejemplo, el de libro, yo creo que me va a tirar lo mismo. Es que algunos como lo he abierto, tengo que borrar todo ese historial, entonces me lo tira con otros, ¿cómo se llama? Me lo tira con otros usuarios. Y la UNED, como ahorita estamos y entramos hasta dentro de 2 semanas, apagan todos los servidores. Entonces no es como muy útil.
Déjeme ver si aquí, el de colección de ebooks. A ver qué sale, a ver si lo puedo abrir. Ajá, vea, ya me sale directo, no sé. Por lo general la mayoría de cosas están en inglés, entonces sí, muchas cosas no las van a buscar en español, sino en inglés. Ve, por ejemplo, una guía del PEMBOK, del programa, parte 2, plan y ejecución, ujú, parte uno. Aquí dice el marco de trabajo y calendarización, libro electrónico, ven, aquí viene alguna cosa. Una multiperspectiva de liderazgo, un marco de trabajo, liderazgo, una multiperspectiva, project management, esto suena interesante, por ejemplo, si alguien está trabajando el tema de capacidades, project management, prácticas, retos, prácticas, retos y desarrollos o, bueno, nuevas tendencias o demás. Entonces, aquí también, ven, entonces aquí puede ser un libro nuevo, 2013, vean que no solamente es eso, y aquí ya después uno lo puede ver, bueno, aquí le tira los resultados, pero en algunos de estos, déjeme ver qué dice el texto completo en PDF, para ver si lo que me sale es un visor, porque algunos también lo permite descargar si son colecciones gratuitas, y otra le permite a uno tener un visor. Ujú. Déjeme verlo un poquito menos porque esto es enorme. Ajá. Vamos a ver qué temas tiene. El rol del coordinador en el desarrollo de los proyectos, ujú, de lecciones aprendidas. Ajá. La gestión de proyectos colaborativos, una investigación de los retos con los stakeholders. Ajá, aplicado análisis, no sé qué elite, eso es lo que viendo. Ujú. Esto está interesante porque habla mucho más como de capacidades. Para alguien de capacidades le puede servir esto si te manda por ahí, porque habla mucho de, por lo que veo, habilidades blandas con formaciones de equipos y ese tipo de cosas. Entonces puede ser interesante y vean que son visiones de un libro relacionado con gestión de proyectos, pero no desde el punto de vista solo la parte procedimental, sino también desde el punto de vista más habilidades, énfasis en el equipo. Entonces, ese puede ser un libro interesante si a alguno le sirviera. Entonces, vean, por eso lo importante es hacer buenas búsquedas. Yo ahora puse palabras generales, ¿verdad? Pero la idea es hacer una buena búsqueda para que también ustedes lo puedan asociar con respecto a sus proyectos. Ya después yo les explicaré que en temas como este, uno define primero como palabras claves y luego ya realiza la búsqueda como tal. ¿Ven? ¿Qué era lo importante? Que ustedes sepan que tienen esto acá. Ahora, esta herramienta, a su vez, dependiendo de la búsqueda que haga, aquí también le dicen a uno cómo citarlo. Entonces aquí, por ejemplo, le dice AMA 11, 11ª edición, ABTN, y creo que por acá abajo aparece APA. ¿Ve? APA séptima edición. Entonces le dice a uno cómo se puede citar este libro. Esta información uno se la puede traer a Sotero, más o menos como está aquí, incorporado o con algunos elementos completos, y ya con esto le da uno una idea de los puntos, cómo tiene que quedar la citación. Pero vean que la citación también se la puede dar esta herramienta a uno, o puede exportar propiamente la citación a un formato específico, XML, BigText o alguno de estos, y con Sotero uno lo puede importar. Nunca lo he hecho de esa manera, porque a veces yo lo veo más útil, pero uno sí puede importar como tal la citación. No sé cómo se hace porque realmente nunca lo he visto tan útil, pero uno sí lo puede hacer. Aquí dice adjuntar un URL, adjuntar enlace a un archivo también. Entonces, eso ustedes lo pueden utilizar y aprender a usar acá. O enlazar al archivo. Entonces, uno puede enlazar un archivo y crearlo directamente o importarlo. Por aquí yo sé que en alguna herramienta tiene que haber una importación. Entonces, aquí está importar. Entonces uno puede importarlo, nada más hay que buscar cuál es el archivo y en qué formato lo lee. Si es alguno de estos, XML, BigText, Mark 21, RefWorks también. Por ejemplo, si utilizan RefWorks, aquí pueden almacenarlo directamente a RefWorks, que es la herramienta que habíamos visto como gestor que tiene el tech que tiene el tech dentro de la biblioteca. ¿Ok? Entonces, esto con la parte de base de datos suscritas. ¿Dudas, consultas? Para que tengan, pues, lo que quiero es que sepan que ahí es donde pueden también buscar información, sobre todo cuando esté trabajando para el marco teórico y algunas otras cosas que ocupen en la parte de análisis y creación de la solución. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos bien, Vamos bien. Farid?
Profe, en Todo mi bien, profe. caso, yo uso la computadora al trabajo, Ujú. entonces a veces es complicado descargar softwares como Zotero, etcétera. Eso significa que tendría que hacer las referencias a pata, ¿cierto? A pata o ver si el Tech Digital, esos gestores que tienen como uno es web, a ver si lo puedes usar web y luego nada más se descarga en el documento. Ahí sería comenzar a probar. Ok, ok. Ujú. O sea, la Gracias. idea, lo que quiero que les quede claro es, no hay un único método. Sotero, porque ahí lo encontré. Mender es de los más utilizados. Estaba viendo ahí que dice RefWorld Web, entonces me imagino que es como una base web que tiene el tech que puede utilizar. Entonces, cada uno puede matar las pulgas a su manera desde el punto de vista coloquial. Eso es lo que quiero darles a entender. Entonces, ¿qué es el punto principal? Si consiguen una manera de automatizar su bibliografía en sus documentos, en sus equipos, háganlo. No está prohibido, porque ya nosotros sabemos lo tedioso que es. O sea, un documento de estos normalmente puede terminar en 30, 35 fuentes, fácil, fácil. Entonces, imagínense lo que es pasar 35 fuentes a mano y estar a pata, por decirlo de cierta manera, poniendo cada referencia. Ya y se vuelve más como tedioso ese trabajo que realmente la elaboración del documento, ¿verdad? Entonces, si cada uno va encontrando cómo lo puede automatizar, está el permiso para que lo puedan automatizar, siempre que cumpla con el formato de APA séptima edición. ¿Estamos claros entonces en ese punto? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a parar grabación acá.